realización del acto académico de entrega de diplomas a las promociones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Quisiera pedirles disculpas por el retraso en el comienzo del acto, pero ajustes de última hora de algunos de los integrantes de las promociones que van a recibir sus diplomas y con objeto de que pudieran recibirlo en tiempo y forma, nos ha obligado a hacerles esperar unos minutos que les ruego, como les decía, disculpen. Sin más, va a intervenir en primer lugar la profesora Eva María Sánchez Mañes, catedrática de Matemáticas de la Escuela, que impartirá la lección en este acto académico. Las matemáticas, el lenguaje de la vida. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, autoridades académicas y personalidades presentes, profesores del claustro de esta escuela, señoras y señores, queridos compañeros que vais a recibir hoy vuestros diplomas. Es una gran satisfacción para mí impartir la lección magistral en este acto tan emotivo y solemne de entrega de diplomas a los nuevos titulados que han culminado sus estudios en esta escuela. Ante todo, mi más sincera felicitación a todos vosotros, a vuestras familias y seres queridos que os han apoyado en estos años de estudio y esfuerzo. Nuestra Escuela de Ingenieros Industriales siempre ha mantenido una tradición de interés y estima por las matemáticas y nunca ha cuestionado la necesidad de su presencia en los diversos planes de estudio. Pero, incluso en un entorno favorable, es oportuno dedicar algunas palabras a poner de manifiesto el papel que, a mi juicio, juegan las matemáticas en la formación de los ingenieros. Una ciencia o un arte son útiles si su desarrollo incrementa el bienestar de las personas, es decir, si promueven su felicidad. La ingeniería es útil porque ayuda a elevar nuestro nivel de vida y, por tanto, las matemáticas son útiles porque sin ellas los ingenieros no pueden hacer bien su trabajo. Este es precisamente el primer aspecto importante de la necesidad de su aprendizaje para los futuros ingenieros. Gracias a las matemáticas como lenguaje en que se expresa la ciencia, se ha alcanzado el nivel tecnológico actual. Pero la razón última de la enseñanza de las matemáticas va más allá de su utilidad innegable como herramienta para el desarrollo de las materias técnicas. Se trata de una disciplina necesaria en sí misma porque desarrolla la potencia del pensamiento. Es verdad que todas las ciencias favorecen la capacidad de razonar, pero las matemáticas muestran mejor que otras el camino por el que la razón conduce a la verdad. En matemáticas, los problemas se resuelven utilizando la razón, y las soluciones propuestas pueden comprobarse para concluir sin ambigüedad si son correctas o no. La capacidad de razonar necesita un aprendizaje y las matemáticas proporcionan, sin lugar a dudas, la mejor vía para conseguirlo. Hay un concepto, a mi entender, equivocado, contra el que hay que ponerse en guardia. Se supone que hay una gran diferencia en utilidad entre la matemática denominada pura y la aplicada. Y, en efecto, es posible hacer una distinción entre ambos tipos de matemáticas, pero esta distinción afecta muy remotamente a su utilidad. Me permito incidir en esta afirmación con unas palabras de don Pedro Puigcerdà, ilustre catedrático de Matemáticas del Instituto de Enseñanza Media San Isidro de Madrid y profesor memorable de esta escuela. Puigcerdà intervino en el acto de entrega de diplomas de esta escuela en diciembre de 1945, pronunciando un bello discurso titulado Apología de la inutilidad, que, a pesar del tiempo transcurrido, conserva su frescura original y su actualidad como brillante defensa de la denominada matemática teórica para el desarrollo de la técnica. Dice así: toda la historia de la ciencia es la de una constante y monumental simbiosis entre la matemática y la técnica, y tan improcedente resulta que aquella reniegue de su origen empírico como que ésta pretenda ignorar todo lo que debe a la primera. Ningún conocimiento puede ser condenado a inutilidad perpetua. Los únicos conocimientos que jamás se aplican son los que no se tienen. En mi reflexión sobre cuál podría ser el contenido de esta última lección magistral, he llegado a la conclusión de que no es posible dirigirse a un auditorio tan variado como si se tratara de una clase más.
El esfuerzo de explicar y de atender un tema de matemáticas, imaginando figuras o cálculos, resultaría insoportable. Así, insistiendo en la importancia antes subrayada de la necesaria simbiosis entre las matemáticas y la técnica, con el convencimiento de que los mundos académico e industrial pueden progresar conjuntamente de manera fructífera, voy a presentar algunos retazos sobre la aportación de los modelos matemáticos al estudio del medio ambiente. Me centraré en particular en aspectos propios de la ecología teórica, que tienen aplicaciones en la técnica y en la economía, tan diversas como pueden ser la explotación de recursos pesqueros o de caza, el control de plagas o la ordenación urbana de un territorio. Estos son temas que recientemente suscitan un gran interés por su implicación directa en la gestión medioambiental de la industria y, en general, en todos aquellos trabajos y proyectos que versan sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Es evidente que la ingeniería industrial, en cualquiera de sus especialidades, está llamada a desempeñar un papel importante en este campo, ligado estrechamente con la sostenibilidad y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Un modelo es una representación de la realidad con un propósito determinado, que forzosamente ha de construirse con los medios o recursos disponibles. Por ejemplo, un tren de juguete es un modelo de un tren real, pero su diseño se hará en función del público a que vaya dirigido. Será diferente si su propósito es servir de entretenimiento para niños pequeños o si se trata de una maqueta para coleccionistas. Y una vez decidida la finalidad del modelo, su construcción dependerá de los materiales y herramientas disponibles, madera, plástico, etc. Los científicos y técnicos resuelven problemas que existen en el mundo real y que necesariamente conllevan asociada una complejidad en mayor o menor grado. La primera etapa a seguir en un proceso de modelado consiste en simplificar el mundo real y crear un mundo modelo. Después, la cuestión original se traslada al mundo modelo y allí se analiza con todas las técnicas matemáticas disponibles o conocidas hasta alcanzar una respuesta. Un error importante que ha de evitarse a toda costa es creer que esta respuesta obtenida en el mundo modelo resuelve la cuestión en el mundo real. La fase final del modelado consiste en interpretar dicha respuesta en el mundo real. El proceso de convertir el mundo real en el mundo modelo es probablemente la etapa más importante del proceso de modelado. Este fin se consigue utilizando la denominada navaja de Occam. Guillermo de Occam, filósofo del siglo XIV, acuñó la siguiente frase: «La pluralidad no debe postularse sin necesidad», principio cuyo enunciado popular es: si tiene pico de pato, alas de pato y camina como un pato, casi con toda seguridad se trata de un pato. Dicho con otras palabras, las cosas no deben complicarse sin una buena razón. En igualdad de condiciones, la solución correcta es probablemente la más sencilla de entre todas las posibles. Deben excluirse los detalles que son irrelevantes para los objetivos del modelo o que son incontrolables debido a la falta de recursos. Pero la navaja de Occam es una herramienta peligrosa. Si se corta demasiado del mundo real, las soluciones del modelo no tendrán ninguna conexión con la realidad. Por el contrario, si se corta demasiado poco, el modelo será tan complicado que no será posible tratarlo con los recursos disponibles. Voy a hablar de modelos en dinámica de poblaciones. ¿Por qué el mundo de los seres vivos es tan diferente del mundo inorgánico? Una respuesta puede ser la naturaleza aparentemente especial de los seres vivos. Los organismos vivos son versátiles, impredecibles, flexibles, pueden tomar decisiones, reaccionar al medio ambiente y, sobre todo, se reproducen. La biología y la física parecen polos opuestos. ¿Cuál es la causa de que los modelos matemáticos sean más respetados en física que en biología? Pues nada hace más daño que una mala reputación. En múltiples ocasiones se repite la anécdota del matemático que, contratado para optimizar la productividad de una granja, comienza su informe diciendo: supongamos que las vacas son esféricas. Sin embargo, nadie se extraña de la libertad con que los físicos utilizan otras ficciones tan chocantes o más. El diablillo de Maxwell, sentado al lado de una trampilla que abre cada vez que le llega una molécula por la izquierda. O el astronauta separado de su hermano gemelo y lanzado a un mareante viaje a la velocidad de la luz por el universo. Se oye frecuentemente una descalificación de gran alcance: nunca se podrá explicar la vida con una fórmula. Desde luego, es imposible defenderse de esto,
pero probablemente ningún modelador en biología teórica haya manifestado tal intención, aunque se le empuje a ello con el argumento de que esta ha de ser su tarea primordial. Tampoco los físicos se ven obligados a definir el tiempo o la materia y nadie les juega la mala pasada de preguntárselo. Algunos de ellos sueñan con una teoría unificada que lo explicará todo, incluida la vida. Puede predecirse con toda seguridad que esta teoría no será útil para estudiar el crecimiento de poblaciones de conejos, de la misma forma que un ingeniero que desee diseñar una grúa no encontrará gran ayuda en la mecánica cuántica. A pesar de todo, las matemáticas y la biología han mantenido relaciones estrechas a lo largo de la historia. Un paradigma importante del éxito en la aplicación de los conceptos matemáticos a la biología son las leyes de la genética. En la segunda mitad del siglo XIX aparecen dos trabajos fundamentales para el posterior desarrollo de la teoría de la evolución. Uno es El origen de las especies, publicado por Darwin en 1859, y el otro es el informe Experimento de hibridación en plantas, presentado en 1865 por el monje de los guisantes Gregor Mendel y que fue ignorado en su tiempo. La obra de Darwin, además de las controversias de índole no científica que provocó, dividió a los biólogos en posiciones encontradas con respecto a varios aspectos de la teoría. No se cuestionaba el hecho de que la evolución ocurriese, sino la afirmación de que el agente productor fuera la selección natural. Para los darwinistas, los cambios en la naturaleza de los organismos se producían de manera gradual y continua. El redescubrimiento a principios del siglo XX de las leyes de Mendel sobre la herencia fue la causa de las principales objeciones científicas a la teoría de Darwin. Para los mendelianos, la causa primordial del proceso evolutivo residía en los eventuales cambios azarosos y bruscos en el contenido genético que denominaron mutaciones. Esta crisis pudo superarse a mediados del siglo XX gracias a las investigaciones matemáticas de Fisher, Haldane y Wright. Sus trabajos, realizados durante las décadas de 1920 y 1930, proporcionaron una descripción científica de la teoría darwiniana en términos mendelianos. Paradójicamente, uno de los primeros avances sustanciales en este campo se debe al famoso matemático Hardy, especialista en teoría de números, quien presumía de ser un matemático puro y, en sus palabras, siempre dispuesto para huir a gran velocidad de cualquier aplicación de las matemáticas. Sin embargo, no fue capaz de negar su ayuda a Punnett, amigo compañero del críquet y profesor de biología, que le planteó una cuestión sobre la probabilidad de transmisión de genes de padres a hijos. Su ley de Hardy-Weinberg aparece en el primer capítulo de cualquier manual de genética ligada a unos cálculos elementales. Hardy, que dividía su tiempo entre su trabajo en matemáticas sobre series trigonométricas e integrales complejas y su afición al críquet, según sus propias palabras, encontraba una ironía del destino su entrada en el Olimpo de la fama en genética a causa de un argumento a medio camino entre obvio y elemental. Históricamente, el primer modelo en ecología teórica se debe a Leonardo de Pisa, también conocido Fibonacci, quien en 1202 describió el crecimiento de una población de conejos por medio de su famosa sucesión. Curiosamente, la dinámica de poblaciones es anterior a la cinética de la caída libre de los cuerpos, aunque es obligado reconocer que Fibonacci estaba más interesado en las propiedades matemáticas de su sucesión que en la reproducción de los conejos. La sucesión de Fibonacci está íntimamente ligada a la razón áurea, habiendo observado Kepler que los cocientes entre cada dos términos consecutivos de dicha sucesión convergen hacia dicha proporción divina que desde la Grecia antigua se ha considerado primordial en numerosas manifestaciones artísticas y arquitectónicas. También este límite proporciona el ángulo de 137,5 grados, denominado ángulo áureo o ángulo de Fibonacci. El ángulo y la sucesión de Fibonacci aparecen en muchos patrones que se reproducen en la naturaleza, como pueden ser las espirales logarítmicas que configuran las conchas de algunos moluscos o las distribuciones de las hojas de algunas plantas a lo largo del tallo. La filotaxis se encarga del estudio de este tipo de cuestiones en el mundo vegetal y son numerosas las líneas de investigación que tratan de modelar el proceso en la morfología de las plantas con el fin de conseguir una explicación satisfactoria. Una contribución pionera en el intento de descifrar las leyes matemáticas que gobiernan estos patrones se debe al zoólogo británico Darcy